nosotros. Les pido y les suplico que ore por la salud de mi esposa. Ella sigue quebrantada. Después de 2 días le descubrieron que tiene una bronquitis, pero estamos hablando de día al martes, a hoy, domingo, ella todavía sigue enferma. Ayer hizo fiebre y estamos pidiéndole oración por su recuperación. Yo sé que ustedes oran y lo van a hacer por ella. Les pido y le agradezco muchísimo que lo hagan. Ahora vamos a dar nuestros diezmos y ofrendas que hemos traído al Señor. Es una manera, un acto de adoración al Señor, así que si usted lo va a hacer, incline sus rostros y acompáñeme en unas palabras de oración. Gracias, Señor, te damos infinitamente por el trabajo. Gracias, Señor, porque tú eres Jehová Jireh, un Dios que provee, sustenta, nutre a sus hijos. Y queremos decirte gracias ahora, Señor, a través de nuestros diezmos y ofrendas que traemos con gozo y alegría, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios dador y nunca vamos a poder alcanzarte, nunca vamos a poder superarte de la manera como tú nos has dado y de la manera como tú nos sigues dando. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
deporte que es el caminar. Muchas veces usted ve en la calle personas, e inclusive familias, que salen a caminar. Es muy hermoso y la verdad es que las veces que he tenido oportunidad de caminar o de correr afuera, es maravilloso. Pero ¿por qué menciono esto? Porque la vida cristiana es parecida a un caminar, a un andar constante, un caminar constante. Y la verdad es que para Pablo, la figura del caminar fue la preferida para él. Él pensó en la vida cristiana como un andar, como un caminar constante en el Señor. En Efesios capítulo 4, versículo 1, él dijo así: oh pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andéis, nuestro caminar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Nuestro caminar es nuestra conducta y esa conducta debe ser ejemplar hasta que el Señor regrese. Porque el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Hasta que Él regrese, ¿cómo debe ser nuestro caminar, nuestra conducta? Debe ser ejemplar. La vida cristiana empieza con un paso de fe. Es un paso de fe. Muchos o algunos de los que están aquí necesitan dar ese paso de fe, de entregarse por completo al Señor. Y luego es un caminar constante y continuo. Ahora, el caminar sugiere progreso. Uno va avanzando. La vida cristiana no es un estancamiento. Hay que seguir, hay que avanzar, hay que progresar. Pero también ese caminar implica esfuerzo. Si usted sale a correr o a caminar afuera, va a ver que va a haber tramos donde usted va a ejercer su deporte, ¿verdad?, de caminar, y le va a costar. Va a haber esfuerzo, sudor. Pero ¿saben qué? Dios nos da la promesa que Él nos va a ayudar con su poder y el poder del Espíritu Santo para continuar caminando. Ahora, debemos caminar en luz y no en tinieblas. Eso lo sabemos muy bien. Si usted y yo decimos ser hijos de Dios, nuestro caminar debe ser en luz. ¿Cuál es la diferencia de un caminar en luz y un caminar en oscuridad? El que camina en oscuridad, como su nombre lo dice, se oculta, hace las cosas ocultas, que nadie lo vea, que nadie observe lo que está viendo, lo que está escuchando, lo que está hablando. Ese es un caminar en tinieblas. Y la Biblia dice, Primera de Juan habla bien claramente, que el que camina en tinieblas no pertenece a Dios, no es de Dios. Más bien los hijos de Dios caminamos en luz, porque en luz tú no tienes que ocultarte. En la luz tú no tienes que escabullirte, no tienes que temer lo que puedan decir las otras personas. En lo personal me encanta caminar o correr fuera de temprano, cuando hay luz, no en la oscuridad, es muy peligroso. Asimismo, la vida cristiana es un caminar en luz, no a escondidas. Si usted se esconde y hace cosas que sabe que están mal, si usted está viendo cosas a oscuras, con la luz apagada en su cuarto, en la computadora, si usted hace cosas, dice cosas y espera estar en lo privado, déjeme decirle que si usted cree que nadie lo está viendo, nadie nos está observando, nos equivocamos. Hay un Dios que sí nos ve. Hay un Dios del cual no podemos escondernos para nada. De la misma manera como cuando uno camina y practica este deporte en la calle, se encuentra con obstáculos, también la vida cristiana o en la vida cristiana va a enfrentar obstáculos en el camino. ¿Quién es el que pone obstáculos en el camino? ¿Quién es? El diablo, el enemigo de su alma. Él va a tratar de poner esos obstáculos que vendrían a ser tentaciones para que usted caiga. Mire, él desea destruirlo, él desea destruirla. Déjeme decirle una cosa y que usted salga de aquí grabado esto en su mente y en su corazón. El diablo quiere destruir nuestras vidas. Y va a hacer todo lo que tenga que hacer para poder lograrlo. Pero la Biblia dice que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, el Espíritu Santo de Dios que habita en nuestro corazón. Así que a pesar que el enemigo ponga trampas en nuestro camino, por su gracia, por su misericordia del Señor, podremos librarnos de esos obstáculos o de esas trampas. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses cómo debe ser su andar en el Señor, cómo debe ser su caminar. En una iglesia joven, en una iglesia naciente, en una iglesia con hermanos y hermanas que estaban aprendiendo a caminar en Cristo, en el Señor. Y lo que Pablo les recomienda, le dice, les voy a dar instrucciones para que ustedes sepan cómo debe ser su caminar en el Señor. Y yo quisiera que me acompañen a continuar leyendo este hermoso libro de la Biblia,
Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Primera Tesalonicenses 4, del versículo 1 en adelante. Preste atención lo que dice la palabra. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar al Señor, así abundéis más y más. Verso 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles, que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Verso 10. Y también os lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hermanos míos, hermanas, Pablo fue claro en decirles a los hermanos de Tesalonicenses: hay un tema que quiero tratar con ustedes, un tema capital, un tema muy importante, y es el tema de la moralidad, de la pureza. Y yo quiero que ustedes recuerden las instrucciones que nosotros les hemos dado. La palabra instrucciones es una palabra muy interesante porque el término griego tiene que ver con una indicación, una orden militar. Nosotros todos somos soldados del escuadrón de Dios, ¿verdad que sí? Y Él nos da órdenes y esas órdenes se tienen que obedecer, no se negocian. Si el Señor dice algo, si tiene un mandamiento para nosotros, lo debemos de obedecer. Y una de las cosas que Dios dice en su palabra, y se lo dijo a los tesalonicenses, es que deben caminar en santidad, deben andar en santidad. Debe ser una característica propia de su andar, de su caminar espiritual. Y yo le quiero pedir que por favor usted apunte 4 razones de por qué debemos caminar en santidad. 4 razones de por qué caminar en santidad. Y quiero que la apunte cada una de estas razones. La primera de ellas es porque caminando en santidad agrado a Dios. Caminando en santidad agrado al Señor. Hermanos, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estamos llamados por sobre todas las cosas a agradar a nuestro Padre Celestial. Amén. Usted está llamado a agradar a Dios. No está llamado en principio a agradarse usted mismo o agradar a las otras personas. Usted y yo tenemos que agradar al Señor con lo que Él nos pide en su palabra. Los cristianos no vamos por la vida agradándonos a nosotros mismos. Muchas veces vamos a hacer cosas que no nos agradan. Muchas veces el Señor nos va a pedir cosas que no nos gusten o a la carne no le guste. Pero por sobre todo estamos llamados a agradarle al Señor. Ahora, ¿cómo saber qué es lo que le agrada a Dios? ¿Cómo yo sé qué es lo que le agrada, qué es lo que le place, qué es lo que le hace sonreír al Señor? Bueno, muy sencillo. Teniendo comunión con Él, caminando con Él, escuchándole, sabiendo qué es lo que Él desea. Mire, si usted camina con Dios, y caminar con Dios es decir, tiene una comunión estrecha con el Señor, todos los días se levanta, abre la Biblia, ora, busca del Señor, el Señor le va a ir revelando poco a poco lo que le agrada. Y usted le va a obedecer, le va a adorar y le va a servir. ¿Por qué caminar en santidad? Porque caminando en santidad agrado a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Ese debe ser el deseo de tu corazón. Una vez que Jesús te salvó, una vez que Él te rescató, te sacó de esas tinieblas y te puso en la luz admirable, el deseo más grande de nuestro corazón, y eso lo pone el Señor en nuestras vidas, es agradarle a Él. ¿Por qué caminar en santidad? Porque usted le agrada al Señor. Número 2, porque también obedezco a Dios. Es una cuestión de obediencia. Caminar en santidad es una cuestión de obediencia al Señor.
Cuando Pablo estuvo con los tesalonicenses, claramente les enseñó los mandamientos de Dios. Ya dije al principio, les habló de instrucciones, que era un término militar. Les dijo, tienen que obedecer. Esto es lo que viene de Dios, tienen que obedecerlo. No está para negociarlo, no está para ver si lo obedezco o no, está para cumplirlo y obedecerlo. Pablo en el versículo 3 les recuerda a los nuevos creyentes que la inmoralidad sexual no agrada a Dios. Lo inmoral lo rechaza a Dios. Hoy vamos a hablar de lo que significa inmoralidad sexual y vamos a tocar este tema porque es importante, más en los tiempos en los que nos está tocando vivir. Créanme, vivimos unos tiempos muy peligrosos. Todos nosotros sabemos y bíblicamente sabemos también que la maldad va a ir aumentando. Eso usted y yo lo sabemos. Nadie va a poder parar. Este mundo va yendo hacia el mal. El mal va a ir avanzando y progresando. La iglesia puede retenerlo por un tiempo, dice la Biblia, con lo que tiene que hacer, con lo que es llamada a hacer. Pero tarde o temprano el Señor vendrá y juzgará este mundo. Usted y yo lo sabemos. Ahora, cuando Pablo les habla a los creyentes de lo que es la inmoralidad sexual, le dice que eso no agrada a Dios. Y también les recalca de que vivir para Dios es agradarle y es obedecerle en cuanto a lo que Él les pide hacer. Dios creó el sexo. Todos nosotros sabemos que es un regalo de Dios, pero lo crea para el disfrute de dos compañeros, tanto un hombre, una mujer, dentro del marco del matrimonio. Lo hizo para que ellos se complacieran, pero también lo hizo para la reproducción de la raza humana. Todo lo que está fuera de esto, de lo que estoy diciendo, el Señor le desagrada, es pecado. Y tenemos que hablarlo de la manera como Dios lo presenta en la palabra del Señor. Hermanos, cuando Dios nos da esa intimidad, el sexo, lo da para gozo, lo da y los mandamientos sobre este tema los da para protegernos, no para hacernos mal, sino para ayudarnos a vivir y disfrutar en plena convicción y gozo de lo que el Señor nos ha provisto. No es para nuestro mal, es para nuestra protección, es para construir estos mandamientos, un muro de contención, de protección del matrimonio, para que éste se convierta en un jardín seguro y hermoso. Nunca debemos de poner en duda sus mandamientos. Nunca debemos de pensar que lo que Dios dice es para mi mal. Al contrario, es para nuestro bien. Y ninguna teología liberal, ninguna filosofía moderna va a alterar los mandamientos del Señor. Nada puede cambiar lo que el Señor ha dicho en su palabra. Mire, el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra nunca, nunca pasará. Podrán cambiarse las leyes, podrán modificarse las leyes, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y Jesús dijo claramente que su palabra iba a juzgar a los hombres. Tarde o temprano, algún día en el juicio de Dios, esta palabra, la Biblia, va a juzgar la moralidad de las personas. La palabra del Señor. O la obedecemos o la rechazamos. Tenemos que tomar una decisión. Así que, ¿por qué caminar en obediencia? Porque agrado a Dios, porque obedezco a Dios, pero también porque glorifico a Dios. Glorifico a Dios. El hecho de caminar, hermanos, en santidad, hace que yo le traiga gloria y honor al Señor. Por eso la Biblia dice en los pasajes que conciernen a esta razón, el versículo 4 y versículo 5, dice que ustedes no son como los gentiles, es decir, aquellos que no conocen al Señor, que no son salvos. Ellos no glorifican a Dios, no buscan adorar al Señor, porque no lo conocen. Tú y yo los conocemos al Señor. Tú y yo sabemos quién es Él y qué dice su palabra. Cada vez que tú y yo nos enfocamos en nosotros mismos, cada vez que el hombre, el ser humano y el creyente, el Hijo de Dios, se enfoca en su propio placer, poniendo a Dios a un lado, no está glorificando a Dios, está buscando glorificarse a Él mismo. Por eso 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, y usted lo va a ver en su pantalla, dice: la voluntad de Dios es que sean santos, diga santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. ¿Qué debemos hacer? Alejarnos. Una vez más, ¿qué debemos hacer? Alejarnos. Alejarnos de todo pecado sexual, prohibido para los cristianos, prohibido para nosotros. La Biblia dice claramente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y cuando usted comete un pecado sexual,
Usted no solamente está pecando contra Dios, sino está pecando contra su propio cuerpo. No le está dando gloria a Dios, está glorificando usted mismo. Cada vez que usted camina en santidad, glorifica a Dios. El propósito por el cual Dios lo salvó, Dios lo tiene aquí, es para que su vida glorifique a Dios. No solamente sus palabras, no solamente sus pensamientos, sino que además sus propios actos glorifiquen al Señor. Y por último, la última razón por el cual debemos caminar en santidad es porque escapo de la disciplina de Dios, escapo de la disciplina y el juicio del Señor. Yo quisiera que leamos juntos el versículo 6 de 1 de Tesalonicenses capítulo 4 al versículo 8. Mire lo que dice la Biblia: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Dice que Él es vengador, Él va a hacer juicio sobre aquellos que no respetan su ley moral. Luego dice la palabra del Señor, como ya os hemos dicho y testificado, verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación, verso 8. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino ¿a quién? Desecha a Dios mismo, que también nos dio su Espíritu Santo. Rechazar los mandamientos que el Señor da sobre la pureza es rechazar a Dios mismo, que nos dio el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, es interesante notar y recordar que esto es bien importante. Sí, somos salvos, amén. Y muchas veces podemos decir, bueno, como cristiano yo estoy libre de condenación. Es verdad, ya no estás bajo la condenación si eres un hijo de Dios. Estás cubierto y revestido con Jesucristo. Mas eso no significa que usted tiene libertad para hacer de su vida lo que quiere. La Biblia claramente dice que si nosotros actuamos como queremos y no respetamos y obedecemos los mandatos del Señor, ¿sabe lo que va a pasar? Cosecharemos la soledad que viene cuando nosotros sembramos para la carne. Usted debe recordar al rey David. David adulteró, David cosechó su pecado. Él lo trató de mantener oculto más o menos por 1 año, pero luego Dios usó al profeta y lo confrontó con su pecado. Y en todo ese tramo, todo ese tiempo, David estaba sufriendo, trataba de esconder su pecado, pero Dios lo señaló su conciencia. Dios no lo dejó tranquilo, lo inquietó. ¿Por qué? Porque el Señor no va a dejar que nosotros prosperemos con nuestros pecados. Y tarde o temprano David fue confrontado y tuvo que pedir perdón al Señor. Pero mira lo que pasó. Dios no detuvo las consecuencias de su pecado. Dios perdona, pero las consecuencias son inevitables. Muchas veces pensamos y decimos, bueno, el Señor me va a perdonar. Yo estoy actuando mal, pero Él va a perdonarme. Sí, te puede perdonar, pero déjame decirte una cosa, las consecuencias de nuestros pecados vienen y no las podemos detener y no las podemos parar. Alguien puede decir, oh, yo soy un elegido de Dios, ¿verdad? Yo pertenezco a Él y Él nunca me echará afuera. Mire, no use la elección, no use la soberanía del Señor como excusa para vivir en libertinaje. Mire, escuche lo que le voy a decir. La elección debe ser una fuerte motivación y aliento para caminar en santidad. El hecho de ser elegidos, el hecho de ser salvos, me debe a mí desafiar a hacer mi mejor esfuerzo para caminar en santidad y agradar a aquel que me salvó en la cruz del Calvario. Al contrario, debe ser un estímulo, debe para mí ser un reto. ¿Cómo yo voy a poder volver a hacer lo mismo? ¿Cómo voy a poder ofender al Señor nuevamente? Alguien ha dicho que cuando pecamos le estamos volviendo a poner un clavo en las manos y los pies de Jesús. ¿Cómo yo voy a deshonrarlo a Él? ¿Cómo yo voy a cometer este pecado, esta inmoralidad, si voy a ofender a Dios y voy a ofenderme a mí mismo? Hermanos, déjeme decirle una cosa, Dios no hace acepción de personas. Él va a tratar con el incrédulo como también va a tratar con sus hijos y más con sus hijos. Una hermana estaba escuchando un mensaje de un pastor que hablaba sobre los pecados de los creyentes, así como los pecados de los inconversos.
Y la hermana, luego al terminar el pastor de predicar, la hermana lo confronta y le dice: pastor, usted está hablando de los pecados y está predicando los pecados de los hermanos como si también fueran iguales a los pecados de los inconversos. Y el pastor sabiamente le dice: no, hermana, los pecados de los creyentes son peores. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y conocemos a Dios y conocemos sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos que buscar del Señor ayuda, guía. Él nos da la garantía, la fuerza, el poder para triunfar. Recuerde, el privilegio de la elección nos debe estimular y desafiar ¿a qué? A ser responsables con lo que el Señor nos ha dado y con lo que nosotros sabemos. Por eso Pablo le dijo en el capítulo 2, el versículo 12, estas palabras: para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado. Para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado. Aquí hablamos del llamado de Dios, la soberanía de Dios, pero también estamos hablando de la responsabilidad del creyente. Soy responsable ante Dios con lo que hago, con mi sexualidad, con la moral, con lo que se espera que yo haga y lo que se espera de la manera como yo camine en esta vida. Así que un caminar santo incluye una relación correcta con Dios, quien nos ama, una relación correcta con el Hijo, quien nos salva y nos salvó en la cruz del Calvario y quien murió por nosotros, y una relación correcta con el Espíritu Santo. Mire, cuando uno vive en la presencia del Espíritu Santo, cuando uno se rinde al Espíritu Santo de Dios y es lleno de su Espíritu, créame, Él le va a ayudar, Él le va a indicar, Él le va a advertir para que usted se aparte cuando algo no esté yendo bien, cuando se enciendan las alarmas y usted sepa que tiene que huir. El Espíritu Santo es como ese semáforo que se empieza a prender y apagar, es como una señal de advertencia que nos dice: aquí no continúes, hijo, no sigas en esto, hija, no te va a ir bien, no te conviene, no lo hagas. El versículo clave, y yo lo que quiero que usted se lleve en esta tarde, se encuentra en el versículo 3. Yo quisiera que usted vea en la pantalla para analizarlo juntamente, porque este es el verso clave, esta es la enseñanza clave de ese caminar santo que el Señor espera. Dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Otra vez dice que es que voluntad de Dios, es voluntad de Dios, hermano. No es un antojo del pastor, no es un antojo de los líderes de la iglesia, es la expresa voluntad de Dios. Que sean ¿qué dice? Que sean santificados. Santificados. La palabra santificados es una palabra muy interesante, pero básicamente la santificación significa ser apartado o puesto aparte. Cuando usted vino a los pies de Jesús, escucha, esto es bien importante, cuando usted se entregó a Cristo, cuando usted se arrepintió de sus pecados y le dio la espalda al pecado y usted decidió seguir a Jesús, arrepentirse y creer en Jesucristo, usted hizo unos compromisos en ese momento con Jesús, con el único que ha hecho un compromiso es con el Señor Jesucristo. Y déjame decirle una cosa bien importante, en ese mismo momento usted fue apartado, separado para el Señor. ¿Eso qué significa? Que usted es un hijo de Dios, usted está apartado para Él, para su uso exclusivo de Dios. Amén. Usted ya no puede hacer algo que no le honre a Dios, porque Él lo ha separado, apartado, para todo lo que usted haga le dé gloria y honra al Señor. Ahora, es verdad que a veces esto no es una realidad en nuestras vidas, en la vida tuya y en la vida mía, y tenemos que venir arrepentidos al Señor y decirle: Señor, no estoy andando como corresponde y te pido que me perdones. La santificación, el momento que usted fue salvo, el Señor lo santificó, lo apartó. Pero la santificación también tiene, y se lo voy a poner de una manera bien sencilla, otra dimensión, y es que cada día es un proceso de santificación. Es decir, cada día yo tengo que experimentar la santificación en mi vida. Cada día tengo que pedirle al Señor que me ayude a vivir cada día en santidad, luchando contra la tentación y apartándome del mal y resistiendo al diablo cada día de mi vida. Es un proceso que va a llevar toda nuestra existencia. Dice, la voluntad de Dios es la santificación. Luego dice que se aparten, diga apartarse.
Dígale a la persona que está a su lado, por favor, díceselo mirándoselo a los ojos. Debemos apartarnos de la inmoralidad. Dígaselo a sus ojos. Porque esa es la voluntad del Señor. Debemos apartarnos. Mire, escúcheme, listo. ¿No le gustó lo que le dijo? Pues usted dígale lo mismo a la persona que se lo dijo. Escúcheme, amada iglesia. La Biblia dice que debemos resistir ¿a quién o a qué? ¿A quién? Pablo les habló a estos hermanos de Tesalonicenses del diablo, el tentador. Es más, él escribió una carta y estaba muy preocupado porque él había ido a plantar esa iglesia con Timoteo y con Silas. Y él estaba muy preocupado por si el tentador, dice, había venido y había robado lo que le había costado tanto sembrar. Es como que si yo, hermano, me fuera, tomara un break en mi ministerio, ¿verdad? Y yo regresara, o antes de regresar, yo le pido a uno de los hermanos, hermano, infórmame, ¿cómo está la iglesia? ¿Qué está haciendo? ¿En qué se está enfocando? ¿En qué están poniendo sus mayores esfuerzos? Y yo me entero y ellos me dicen, mire pastor, la iglesia, la primera iglesia bautista de Woodbridge, está toda enfocada en el corazón de Dios, en la pasión de alcanzar más almas para Cristo. La primera iglesia bautista de Woodbridge no está permitiendo que nada le desenfoque. Están pensando en Dios, están pensando en glorificar a Dios y solamente en eso. Gloria a Dios. Voy a escribirles una carta y les voy a decir que tenía miedo, tenía temor, mejor dicho, de que el diablo hubiera venido, el tentador, y les hubiera robado aquello que costó con tanto esfuerzo poner. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Pero cuando Timoteo regresa y le habla a Pablo, Pablo se llena de contentamiento. ¿Por qué? Porque los hermanos habían progresado, habían permanecido. Estaban fieles al Señor a pesar de la persecución y las dificultades. Cuando Dios dice en su palabra que resistamos, dice que resistamos al diablo, al tentador, pero no dice que resistamos las tentaciones. Y muchos cristianos no entienden esto y empiezan a discutir con las tentaciones y empiezan a pelear con las tentaciones. Mire, no las va a vencer. La Biblia no dice que usted resista las tentaciones. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Vaya conmigo, vea la pantalla en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20. La Biblia dice, huyan de la inmoralidad sexual. Diga la palabra huir. Huya. No, mire, no hable, no trate de convencer a nadie. Simplemente huya. Cuando la serpiente antigua, el tentador, el diablo, Satanás, vino a tentar a Eva, ella lo que debió hacer fue ¿qué cosa? Huir. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. La Biblia dice que nuestro cuerpo, en el mismo pasaje, el cuerpo de ustedes, Pablo le dijo a los corintios, es templo del Espíritu Santo. Escúcheme, hermano, escúcheme. Cuando usted esté tentado con un pecado inmoral, cuando usted sea tentado con inmoralidad sexual, doble rodillas y diga, Señor, esto que yo tengo es templo de tu Espíritu. Tú habitas en mí, Señor. Tu presencia está dentro de mí. Yo no puedo pecar contra el templo del Señor. Ayúdame, dame fuerzas. No es fácil, Señor, pero permíteme huir de la tentación y no quedarme allí. Huya de la tentación. Jesús lo dijo en diferentes palabras en Mateo capítulo 5, versículo 28 al 30. Léalo conmigo. Dice, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Luego vamos a volver a este texto que es bien importante. Pero mire el verso 29 conmigo. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, algunos se lo toman muy literal. Yo no quisiera que ninguno venga el próximo domingo con un solo ojo. Y dice además, mire, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mire el verso 30. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, ¿qué dice? ¿Qué dice? Yo no quiero ver a nadie viniendo a la iglesia cortada su mano. Mire, ¿qué es lo que está tratando de decir Jesús aquí? Si tienes que tomar medidas drásticas, tómalas, con tal que huyas de la tentación y no peques. ¿Qué está pasando en tu vida que tú entiendes que necesitas tomar medidas drásticas? De repente, una persona
con la cual te estás frecuentando. Hoy en día uno puede frecuentar a alguien, no necesariamente físicamente, a través de la internet. Y tú lo sabes, a través de Facebook. Voy a ver la amiga, el amigo de ese entonces. Cuidado. Dice, si te va a hacer caer, toma medidas drásticas. Si estás teniendo problemas con la pornografía o estás empezando a tener problemas de índole pornográfico, toma medidas drásticas. Si hay una persona que no es tu esposo, que no es tu esposa, pero que hay una situación que el Espíritu te está mostrando y estás discerniendo que hay algo ahí que no está bien, córtalo por lo sano. No sigas, no sigas. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? A veces hay que tomar medidas drásticas con tal de no caer en pecado. Eso es lo que dice el Señor. Ahora, quiero hacer un alto aquí porque algunos estarán preguntando qué es inmoralidad sexual. ¿Qué es la inmoralidad sexual? Como dije, el sexo o la sexualidad humana fue creada por Dios con dos propósitos. Esto es bien importante. Número uno, el deleite del uno al otro, del hombre y la mujer dentro del matrimonio. Cuando Dios creó al hombre, creó un hombre y una mujer. Creó a Adán y creó a Eva. No creó dos Adáns, no creó dos Evas. Creó un hombre y una mujer. Y los unió, ¿verdad? La idea del matrimonio es de Dios, un hombre y una mujer, y les proveyó las relaciones íntimas para que sean disfrutadas dentro del matrimonio y también para la reproducción de la raza humana. Todo lo que está fuera de lo que estoy diciendo, de lo que Dios dice, altera y está en contra de los valores que Dios nos ha dado. Mire Hebreos capítulo 13, versículo 4. Es un versículo que quiero que lo apunte. Hebreos 13, 4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. A los fornicarios y a los adúlteros. Alguien ha comparado, y quiero que vea esta foto, alguien ha comparado el sexo, las relaciones íntimas, como un río, la sexualidad. El río es maravilloso cuando fluye dentro de sus límites, genera y mantiene la vida misma. Pero ¿qué pasa cuando ese río desborda sus cauces, rompe esos límites? Lo que en un principio era hermoso y de bendición para el hombre y la mujer dentro del matrimonio, ¿qué puede tornarse? Se puede convertir en una inundación de la destrucción si fluye fuera, diga fuera, fuera de sus límites. Dios ha puesto límites y esos límites ni tú, ni yo, ni nadie en este planeta los puede alterar. Ahora, yo sé que usted me va a decir, pastor, hoy por hoy se están alterando todos los mandamientos del Señor. Eso es una realidad, pero eso no significa que Dios va a cambiar. El hombre puede cambiar. El hombre puede alterar los mandamientos del Señor, pero el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios nunca, nunca va a pasar. Escúcheme algo más, si usted dice que es un hijo de Dios, usted no tiene que tener vergüenza y usted no tiene que callarse de lo que usted sabe. Si usted conoce la verdad, háblela, predíquela, defiéndala y no se avergüence porque alguien se ríe en su cara y le diga que usted es un anticuado. Dígale, soy un anticuado, pero soy un seguidor fiel de los mandamientos de Dios y de Dios mismo, y yo no voy a claudicar lo que Dios me ha enseñado a través de su palabra. Dele gloria y honra al Señor en su casa. Aleluya, gloria a Dios. Cuando hablamos de inmoralidad sexual, hablamos de varias cosas como ejemplos. Está el adulterio. ¿Qué es el adulterio? Es la relación o el contacto sexual con una persona que no es su cónyuge, ya sea una esposa o un novio de otra persona. Eso es una inmoralidad sexual. Ahora, Jesús dijo claramente y enseñó y puso mandamientos sobre el adulterio. En Mateo capítulo 5, versículo 28, él dijo claramente de esta manera: pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. El verbo griego que mira es el verbo griego mirar, y yo les he hablado mucho de los tiempos de los verbos y los tiempos de los verbos griegos. Este verbo está en presente, en tiempo presente, que significa una acción continua. Preste atención. Lo que Jesús está diciendo es que si tú te quedas mirando a una mujer, o lo contrario en un hombre, te quedas mirando y tienes deseo, ¿verdad?, en tu corazón, ya estás adulterando.
¿Dónde empieza entonces el adulterio técnicamente hablando? ¿Tiene que ocurrir el acto sexual antes de que alguien sea culpable de adulterio? Jesús claramente dijo que uno puede adulterar en su corazón. Mi pastor, Juan Gutiérrez, hermoso hombre de Dios, nos enseñaba estos principios a los jóvenes en mi iglesia. Y él nos decía, a veces va a ser inevitable dar una mirada. Una mirada es inevitable. Una mujer, una chica atractiva o un varón, ¿verdad? ¡Pum! Uno hace una mirada, nos decía él, pone una mirada. Pero la segunda mirada, decía él, ya es pecado, nos decía a todos los jovencitos, ya estás pecando la segunda mirada. Claro, habían unos vivos, unos bien despiertos, que decían, bueno, para eso sigo mirando. y no saco los ojos. Bueno, nos reímos, pero créame, muchas veces son pecados que son ocultos, aún dentro de la iglesia, que nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y Dios sabe si estamos mirando con deseo a una persona. Eso es adulterio. Y de eso tenemos que pedirle al Señor que también nos perdone. Hermanos, Jesús también habló claramente. Él también dijo que el casarse con una persona divorciada es adulterio. Si esa persona se divorció por otra razón diferentes a las dadas en las Escrituras. Ahora, yo sé que el tema del divorcio es un tema no fácil de tratar. No quiero que alguien aquí se sienta mal, nada por el estilo. Yo sé que hay que analizar los casos, pero lo que también sé es que cada día nos vamos apartando de lo que Jesús dijo sobre este tema y tenemos que volver a lo que el Señor ordenó en su palabra. ¿Qué debemos hacer entonces? Mire, tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos. Los ojos, alguien ha dicho que son como las ventanas del alma. Cuide lo que mira con sus ojos. Cuídelo. Hay dos pasajes bíblicos, yo quiero que usted los apunte. Y uno es Job capítulo 31, versículo 1. Job capítulo 31, versículo 1. Dice, hice un pacto con mis ojos. Hice un pacto con mis ojos. Y Salmo 101, versículo 3 dice, no pondré cosa indigna delante de mis ojos. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Hermano, usted tiene que hacer un pacto con sus ojos y decir, no voy a permitir que mis ojos vean inmoralidad. No voy a permitirme que mis ojos me hagan pecar. Cuidaré lo que vea, cuidaré lo que observe, porque hermanos, podemos terminar pecando si esto lo seguimos haciendo. Así que la palabra del Señor es muy clara. Haga un pacto con sus ojos. Dígale al Señor, Señor, yo necesito entender. Dígale al Señor que yo necesito entender esta verdad. Padre, ayúdame. Ayúdame, Señor, que mis ojos no miren aquello que está prohibido para mí. Señor, que estas ventanas que tú me has dado sean guardadas. Yo voy a hacer un pacto con mis ojos de no mirar cosa indigna. Estamos hablando de adulterio cuando hablamos de inmoralidad sexual. También estamos hablando de fornicación cuando las relaciones sexuales son ilegítimas, es decir, fuera del matrimonio, dos solteros que tienen intimidad, contacto sexual. Eso es inmoralidad sexual, es pecado. La Biblia dice que las relaciones íntimas solamente y exclusivamente Dios las diseñó ¿para qué? Para que se desarrollen dentro del ¿qué? Del matrimonio, dentro del matrimonio. Estamos hablando de perversión, hablamos de incesto o contacto con miembros de la familia, una hija, hijo, hijastro, hijastra. Estamos hablando de bestialismo, contacto con animales. Estamos hablando de homosexualidad. Hoy por hoy hay un tema sobre la homosexualidad. Es fuerte y está siendo muy debatido. Se están pasando leyes, y usted las sabe, se están aprobando matrimonios entre hombres y entre mujeres. Escúcheme, la Biblia habla de la homosexualidad. No tengan miedo. A veces nosotros creemos que la Biblia no da instrucción bíblica sobre la homosexualidad. La da.
Y hay pasajes bíblicos que hablan claramente sobre este tema. El tema de la homosexualidad se habla en el Nuevo Testamento. La homosexualidad, la palabra homosexual en el Nuevo Testamento es la palabra griega arsenorkoites. Viene de dos palabras, argen, un hombre, y koite, una cama, un hombre que se acuesta en la cama con otro. Eso es lo que la Biblia dice que es inmoralidad sexual, es abominación a los ojos del Señor, un acto detestable para Dios. Mire, Dios destruyó Sodoma y Gomorra por el pecado de homosexualidad. La destruyó. Billy Graham ha dicho, y muchos lo saben, si Dios no trae juicio sobre esta nación, va a tener que pedir perdón por lo que hizo en Sodoma y Gomorra. Escúcheme lo que estoy hablando. ¿Qué dice Levíticos capítulo 18, versículo 22? Dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. La iglesia de Corintios, Pablo habló sobre la homosexualidad. En la iglesia de Corintios confrontaron al homosexual y le pidieron que se arrepintiera porque no heredarían el reino de Dios. Pero déjeme decir algo más que es importante hacerlo. Quienes son homosexuales pueden ser salvos y ser librados. Pueden ser salvos y ser librados del juicio de Dios. Pero no solamente el homosexual, el adúltero, el fornicario. Usted me entiende lo que estoy diciendo. Todos son pecados. Dios ama a estas personas. El amor de Dios no ha cambiado. Y la iglesia no tiene que cambiar su amor hacia cada persona. ¿Me está entendiendo? Pero Dios rechaza la inmoralidad sexual. La Biblia es clara en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice de esta manera: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No lo digo yo, no lo dice usted, lo dice la santa palabra de Dios. Y tenemos que con amor y firmeza decirlo. No lo decimos nosotros. Nosotros no estamos juzgando a nadie. La palabra de Dios se encarga de juzgar nuestros pecados. Pero si usted lo calla y si yo lo callo, ¿quién lo va a hablar? Este es un problema serio. La santidad y la santificación sexual es un asunto serio. Mire, a mí no me sorprenda, escúcheme, a mí no me sorprende que este país está cambiando sus leyes en cuanto al matrimonio. La verdad no me sorprende. Es más, quiero decirle que al final de cuentas, todos los estados de la Unión Americana van a pasar leyes y van a aprobar el matrimonio entre homosexuales y lesbianas. Mire, no me sorprende que países nuestros quieran y deseen copiar el modelo de los Estados Unidos. No me sorprende. Es más, especialmente en aquellos países donde la tasa de ateísmo es muy alta. Si usted se fija, los primeros países que van a estar aprobando estas leyes son países en donde no hay temor de Dios, donde no creen en Dios y no aman a Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando ponemos a Dios a un lado, cuando no creemos en Dios y decimos, Dios me incomoda, Dios tiene que salir de nuestras vidas, en ese mismo momento el hombre va a hacer y deshacer los mandamientos de Dios. Porque no hay temor de Dios. Eso no me sorprende. Lo que me sorprende es que la iglesia está callada. Lo que me sorprende es ver pastores muy públicos que han decidido cerrar la boca y no decir lo que la Biblia dice. Me sorprende ver iglesias que tienen miedo de decir que el homosexualismo es pecado. Me sorprende. ¿Por qué? Porque si la iglesia se calla, ¿quién va a hablar? Si la iglesia no predica la verdad, ¿quién lo va a hacer? Si la iglesia cierra sus labios, ¿quién va a hacerlo? Si tú y yo cerramos nuestros labios, no podemos quejarnos de lo que siga pasando. ¿Y sabes qué? Quizás tú no lo veas, pero tus hijos y mis hijos y nuestros nietos se les va a hacer más difícil vivir la vida cristiana, porque estarán totalmente yendo contra la corriente de este mundo. ¿Qué vamos a hacer al respecto, hermanos? No callemos lo que sabemos. Qué interesante, el tema de la escuela dominical que hoy vamos a tratar es defiende tu posición. Defienda su posición. Mire qué interesante. El Señor nos manda a su Espíritu Santo para que nosotros nos unamos en la causa del reino.
Tus líderes no son tus enemigos. Tu hermana y tu hermano no es tu enemigo. Nosotros no estamos llamados a pelearnos entre nosotros. Si vamos a tener que defender una posición, va a ser la verdad de la palabra del Señor. Y no la vamos a cambiar. Tenemos que si alguna posición vamos a defender, es la posición de la palabra del Señor. Lo que dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? No claudique con lo que dice la Biblia. No la cambie. No tiene que cambiarla porque la Biblia seguirá siendo la palabra del Señor. Déjame darte una receta divina para enfrentar la tentación sexual. Quiero que la apuntes y grabes en tu mente y en tu corazón y lo lleves a casa y lo vuelvas a repasar. Escúchame, si tú piensas que esto no es para ti, y voy a pedir que por favor se mantengan, yo le voy a suplicar sentados, ya voy a terminar. Si tú piensas que este sermón no es para ti, vas a ser el primer candidato a pecar. ¿Sabes por qué te digo? Porque la Biblia dice, aquel que se sienta firme, mire que no caiga. El diablo, dice la Biblia, es como un león rugiente buscando a quien devorarse. ¿Y sabes a quién se devora primero? Aquel que está más débil, aquel que está más confiado, aquel esposo, aquella esposa que se siente más segura de sí misma. Si usted tiene que tener una seguridad, la seguridad se la tiene que dar la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida, el poder de Dios en su vida. Usted aférrese a Dios y no se suelte de su mano. ¿Cuántos dicen amén? El primer ingrediente es el siguiente: medite en la Biblia. Dios pone el deseo en su corazón, el deseo y el hambre de la palabra de Dios. ¿Usted sabía eso? Dios pone el deseo y el hambre por la Biblia. Abra la Biblia, lea la Biblia, medite en ella. Mire, la Biblia Dios la va a usar en su vida para resistir al diablo y que pueda salir victorioso de las tentaciones. Escúcheme que esto es bien importante. Hay promesas en la palabra del Señor que se van a activar en su vida y las va a recordar. Y el Espíritu Santo las va a traer a su corazón cuando enfrente las tentaciones. Pero si usted no lee la Biblia, ¿qué va a usar el Espíritu Santo en su vida? Mire, se lo digo de corazón. Amén de venir a la iglesia. Amén de cantar. Amén de ofrendar. Amén de servir. Pero si usted no está leyendo la Biblia, está estudiándola, y no hablo de 5 minutos, de 3 minutos, hablo de estudiar la palabra del Señor, usted está dejando un arma poderosa para protegerse contra la tentación sexual. Lea la Biblia, aférrese a las promesas del Señor. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis. Esto te va a dar crecimiento espiritual, hermano, hermana. Esto, la Biblia, léela, medítela, crezca. Eso le dijo Pablo a los tesalonicenses. No quiero que pasen los años y sigan teniendo solamente este y otro versículo. Con dolor en mi corazón, hay hermanos que solamente se mueven de Juan 3:16 a Romanos 3:23 y ahí no más. Les preguntas por otro texto y no lo pueden decir. ¿Por qué? Porque no han profundizado en el estudio de la Biblia. La Biblia es irreemplazable. El estudio de la palabra de Dios es irreemplazable. Jesús claramente oró: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Guardarlos. Pero si usted no los memoriza, no los estudia, no los lee, ¿qué va a guardar? Luego dice en el versículo 9, atención jóvenes, acá hay muchos jóvenes, jóvenes adultos, y yo sé que ya están grandes, ya no son unos niños, y ya están inquietos muchas veces por la pareja, por casarse. Mira lo que dice la Biblia: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es como una protección frente a las tentaciones. Medite en la Biblia. 2, siga las instrucciones del Espíritu Santo. Siga las instrucciones del Espíritu Santo. Él le va a indicar, escúcheme, Él le va a dirigir en lo que tiene que hacer. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sé lleno del Espíritu Santo. Mire, a medida que más se rinde al Espíritu Santo,
Él más le va a llenar de poder para caminar en santidad. Más fuerte se va a sentir frente a las tentaciones en su vida. 3, camine sabiamente. Escúcheme, hermano, hermana. Camine sabiamente. Sea sabio, discierna. No sea ingenuo, ingenua. Porque el diablo no va a parar. Si usted hace un estudio de la tentación de Jesús, dice la Biblia que Él lo tentó de diferentes formas. Y luego cuando Él no pudo, dice, se fue, pero iba a volver, pero iba a regresar. Él se va, pero vuelve nuevamente para seguir insistiendo, para destruir tu vida. Camine sabiamente. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La Biblia dice, examina. Diligencia es examinar cuidadosamente. Él está diciendo que tenemos que examinar cuidadosamente cada oportunidad, cada situación, cada persona, cada cosa que se nos presenta. ¿Sabe qué es examinar? Es sopesar los pros y los contras. Tenemos que entrar en el hábito de examinar toda oportunidad, pensando en la experiencia pasada. Déjame darte un ejemplo. Si tú estuviste con una persona o en un grupo, con personas en un grupo, y te indujeron al pecado, la experiencia pasada te indica y te dice que ahí no debes de volver. No retorne, no vuelva a salir. Hay jovencitos que salen con algunos otros jovencitos o algún grupo de jóvenes y terminan haciendo cosas incorrectas. La experiencia pasada me dice, no vuelvo allí. Piense en su debilidad presente. En otras palabras, piense cómo se encuentra ahora. Si usted no se encuentra en su mejor momento, es mayor razón para cuidarse. Mire, hay muchos jóvenes que después, y lo sé y me consta, que después de haber tenido una discusión con sus padres, lo que hacen es huyen de casa y como respuesta y con cólera empiezan a tomar una copa y nunca supieron y nunca se dieron cuenta que esa primera copa fue el inicio del alcoholismo en sus vidas. Hay esposos que después que tienen una discusión con la esposa, salen del cuarto, van al basement, van a la sala y prenden la televisión y de cólera y de rabia quieren empezar a ver programas u otras personas, mujeres, para terminar haciendo lo que Jesús dijo en cuanto al pecado de adulterio en el corazón. Son momentos en los que usted no debe hacer nada. Son momentos en que usted se encuentra sensible. No lo debe hacer. Cuídese en ese momento, sea sabio, pero también proyéctese hacia el futuro. Eso le va a ayudar. Póngase metas, planes en su vida para que eso le ayude a recordar esos planes y esas metas para que no caiga en tentación, para que no sucumba a la tentación sexual. Si usted es una joven, póngase la meta de mantenerse pura para el matrimonio y que no va a sucumbir y va a mantenerse así hasta el día que el Señor le provea una pareja y con ella se case. Y esa meta le va a ayudar a luchar contra la tentación y a seguir adelante. Si usted es un hombre, un padre de familia, y usted se proyecta hacia el futuro y dice, yo quiero que en la adolescencia, en la juventud, mis hijos estén conmigo, no que vivan lejos de mí, que ni siquiera quieran llegar a mi casa, pues empiece ahora a dedicarse más tiempo a sus hijos, a sus hijas, y no esperar que llegue ese momento. Si usted es una esposa y dice, yo quiero que mi esposo esté a mi lado, me quiera y esté conmigo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer ahora porque tengo esa meta, yo voy a arreglarme, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para él. Está pensando en sus metas. Póngase metas altas en este aspecto de la moralidad y luche con todas sus fuerzas para aferrarse a esas metas que usted tiene. Mientras más claras sean nuestras metas, más fácil será decir no a la tentación. Hay una frase que yo quería que leyera, no sé si la podemos pasar, pero ningún cristiano se levanta de la noche a la mañana y adultera o fornica. Las personas raras veces planean meterse en problemas. Su problema consiste en que no evitaron meterse en problemas. Tome medidas ahora y no espere cuando esté ya tarde y no sepa qué hacer. Hermanos, tengo que acabar. Este es un problema crítico hoy por hoy. Pablo dedicó casi todo un capítulo a hablar de la moralidad y de la inmoralidad sexual.
Pablo dedicó este tema porque él, en su tiempo este problema de la inmoralidad sexual era crítico. Y Pablo quería que la iglesia estuviera prevenida. Así también, hoy en día, este es un problema crítico. Hermano, para muchas personas los votos matrimoniales ya no son más considerados sagrados. Y el divorcio, aún en los creyentes, ya no es gobernado por la autoridad de la palabra de Dios. Existen iglesias gay donde homosexuales y lesbianas se aman unos a otros y reclaman ser cristianos. Ya se ha editado la primera Biblia gay. Créamelo, vivimos tiempos críticos. Existen iglesias, hermanos, que lamentablemente promueven y no hacen nada al respecto sobre las relaciones prematrimoniales o la pornografía que está siendo aceptada en algunos ámbitos religiosos. Pero aún y a pesar de todo esto, Dios no está callado, no. Aún su palabra resuena en nuestras mentes y en nuestras conciencias. Caminen en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Cuánto decimos gloria a Dios por esto? Dios no está callado. Aunque callen a los pastores y los metan a la cárcel, aunque quieran ponernos un bozal, impedirnos que hablemos lo que Dios dice, créame, Dios seguirá hablando a las conciencias y a los corazones de las personas. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Y si he tocado un tema que te ha afectado, si he tocado un tema de la cual tú te has sentido identificado, créeme, hermano, hermana, o amigo, amiga, es un momento para pedirle perdón al Señor. Yo no estoy aquí para juzgarte, la palabra de Dios nos juzga. Si tú estás aquí y dices, yo he pecado, yo estoy pecando, pues es momento de apartarte de ese pecado. Si eres un hijo de Dios, la Biblia dice, huye. Termina con esa relación, termina con lo que estás viendo en esa computadora, termina con lo que estás hablando, huye de la tentación. Si no eres una persona creyente, todavía, si no eres un hijo de Dios, te has arrepentido de tu pecado y has puesto tu fe y tu confianza en Dios, ¿sabes algo? Puedes hacerlo hoy. Decirle, Señor, me arrepiento de mi pecado. No quiero ser expuesto al juicio de Dios cuando tú me tengas que juzgar por tu ley moral y yo la he quebrantado. Me arrepiento y te pido perdón. Te pido perdón. Amén. El Señor es el único que puede transformar nuestras vidas. Él tiene el poder para cambiarnos. Hermana, hermano, si Dios ha hablado a tu corazón, allí en lo secreto tú lo sabes. Dios es misericordioso y Él pide que te arrepientes. Si le pides perdón al Señor, Él te va a perdonar. Él te va a perdonar si lo haces de corazón. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, que nos has hablado claramente de por qué debo caminar en santidad. Quiero agradarte, quiero obedecerte, quiero glorificarte y además quiero escapar de la disciplina de Dios. Escapo de la disciplina del Señor al huir de la tentación. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdame a meditar en ella. Señor, ayúdame a seguir las instrucciones del Espíritu Santo y caminar sabiamente, teniendo presente, Señor, que el diablo anda como un león rugiente buscando destruirme. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero terminar solamente pidiéndole que se fijen en la pantalla y pidiéndoles que por favor tomen atención que tenemos una campaña de avivamiento. Estamos todos invitados a buscar del Señor y a consagrarnos con todo nuestro corazón a Él. Los datos están en una hojita que le hemos repartido y les invito a toda la iglesia a separar estas fechas y participar de la campaña de avivamiento que será de gran bendición para nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a terminar con la bendición del Señor. Voy a pedirle que ahí donde está levante su mano.